buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar en la tarde de hoy dedicado al fomento de la lectura. ¿Por qué leer es clave para los niños y niñas, ¿no?, en la era digital? Mi nombre es Gada Abud y soy tutora de la Universidad de Padres de la Fundación Edelvives. Hoy contamos con la presencia de Pedro Molino, tutor de la Universidad de Padres, además de ser el tutor del curso de animación a la lectura, el cual nos va a descubrir con este webinar las claves necesarias para fomentar el hábito lector en nuestros hijos e hijas frente a las competencias de los videojuegos y de las pantallas. Sin duda alguna, un tema de gran actualidad en las familias. Comentaros que este webinar tendrá una duración de 1 hora en la que Pedro nos presentará su ponencia durante aproximadamente 40-45 minutos y posteriormente daremos paso a las preguntas que podréis ir realizándome por el chat. Sin más, doy paso a Pedro. Pedro, adelante. Gracias, Gada. Buenas tardes, amigas y amigos de la UP o de la educación o de la lectura. Todos hoy bienvenidos en esta tarde, porque creo que el tema que nos ha reunido es mucho más importante de lo que a veces le damos. Y todos sabemos que leer es clave, ¿no? Curiosamente nos encontramos a través de unas pantallas y cuando hablamos de libro parece que hablar de pantallas es contradictorio, ¿no? De alguna manera el mundo de Internet, el mundo de los ordenadores, de los dispositivos tecnológicos ha llegado con tanta fuerza que mucha gente se da por vencida. Nosotros no podemos darnos por vencidos. La lectura en papel es la base para una buena lectura intermodal, es decir, es fundamental para leer también en el medio digital. Y es una estrategia clave para potenciar la forma de gestionar el conocimiento que van a tener vuestros hijos. Si aman la lectura, en libros analógicos, en papel, tendrán mucha más capacidad para gestionar su formación. Soy Pedro Molino, tutor veterano de la Universidad de Padres, y les hablo desde Jaén, una provincia de Andalucía y de España, como saben las personas que están viéndome desde el otro lado del Atlántico. Y puedo afirmar, como he dicho muchas veces y como dijo el escritor Juan Eslava Galán, que soy como soy porque soy lector. Aunque quiero matizar esta frase, no solo me interesan los libros, me interesa leer la vida, conocer a las personas, porque además los buenos libros son espejos maravillosos de la realidad. Podría asegurar también que soy lector porque mi padre, que era un hombre pobre, que vivió la guerra, que tuvo grandes dificultades en su vida, fue un hombre humilde, pero rico en experiencia, en humanidad y en ganas de conocer y de aprender. Y fui maestro, o soy todavía educador, porque aprendí de mi madre la ternura hacia los niños, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque, como ha demostrado Humberto Maturana, un biólogo chileno, un gran sabio humanista, la evolución de la humanidad se produjo desde los homínidos al Homo sapiens por la capacidad del lenguaje para conversar en un contexto de protección, de cooperación, de clan, de familia y en un contexto afectivo. Esas tres claves, conversar con la palabra, quererse en un grupo, en este caso en la familia, y emocionar, son las mismas claves que nos pueden seguir haciendo evolucionar hacia una sociedad mejor. También podríamos decir, como Noah Harari ha escrito en su libro Sapiens, que la sociedad avanzó a partir de que supo contar historias, y las historias sirvieron para que las tribus cooperaran en entidades sociales más importantes. Nuestra sociedad, nuestros niños, nosotros como adultos, tenemos hambre de historias. A veces nos conformamos con que nos las cuenten en una plataforma digital, en forma de película o de serie, pero las verdaderas historias, muchas de ellas, se
nacieron de la escritura y de la novela. Los niños tienen interés, mucho interés en que les contemos cuentos. Aprovechemos ese interés. Despertemos la curiosidad natural de conocer. Por ejemplo, a nuestros hijos les encantaría saber qué pasaría si mamá, cuando va a una tienda de anticuarios, compra una lámpara, se la da a Matías, a su hijo, la limpia. Ah, es la lámpara de Aladino. ¿Qué pasaría si saliera el genio de Aladino de la lámpara que ha comprado mamá en un anticuario? Pero también nos podríamos preguntar, ¿qué sentido tiene un libro de ensayo? ¿Qué nos descubre Irene Vallejo cuando escribe El infinito en un junco? ¿Qué quiere decir que en un junco de la orilla del Nilo, hecho papel para escribir, hecho material para escritura, se pueden contar infinitas historias e infinitos valores que han hecho a la sociedad mejor? O si hablamos de poesía, ¿a quién le escribiría Ángel González ese hermoso poema que se llama Me basta así, cuando comienza sus versos diciendo: si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti? ¡Qué maravilla de poema! Pues todos estos elementos están en juego en lo que vamos a ver ahora. Intriga, sabiduría, emoción, sensibilidad, que son sensaciones y sentimientos y experiencias que están en los libros. Vamos a despertar nuestra actitud de adultos, nuestra actitud lectora, nuestras ganas de disfrutar leyendo, para poder transmitírsela a nuestros hijos. Esa es una de las claves de esta charla, y paso a compartir unas pantallas para ser más ágil y poder explicarles con más detalle el método. Esta es la pregunta: ¿por qué leer sigue siendo clave para los niños en la era digital? Tenemos nuevas razones, tenemos nuevas estrategias, tenemos nuevos argumentos. Podríamos plantearnos si la lectura es una necesidad social o no lo es. Hay necesidades primarias: comer, dormir, descansar, ser querido. ¿Pero leer es una necesidad de las personas? Yo creo que sí. ¿Y es una necesidad de las sociedades? Yo creo que también, ¿no? Lo dice José Antonio Marina en este folleto, en este dístico que he publicado miles de veces, para demostrar que la lectura es una necesidad social. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comunicarnos mejor con nosotros, si sabemos razonar, si tenemos más vocabulario, porque nos ayuda a entendernos mejor con nuestra pareja, con nuestro equipo de trabajo, con nuestra empresa, porque nos sirve incluso para tener un nivel educativo y cultural más alto y para votar con más fundamento a los partidos que nos representen en la democracia. Pero aquí hay otra pregunta que me interesa mucho. ¿Leer previene la violencia y la desigualdad? Todos sabemos que casi una mujer por semana es asesinada por su expareja. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué cuando fallan las palabras aparece la violencia? Normalmente, por probabilidades, un chico lector será menos agresivo, tendrá más capacidad para razonar. Voy a poner otro ejemplo. En Medellín, en Colombia, el índice de criminalidad en los años 80 era tan alto por las drogas, por las bandas, por la guerrilla, por el narcotráfico, que dos alcaldes decidieron acceder a la alcaldía democráticamente por elecciones y construyeron parques, bibliotecas y parques educativos, colegios, junto con unos programas de integración social. Sergio Fajardo, profesor de matemáticas, y Alonso Salazar, sociólogo, ocuparon la alcaldía durante 8 años. Los índices de criminalidad de Medellín bajaron a un 30% desde que se implantaron este tipo. Y Medellín pasó a ser una de las sociedades más activas
en cuanto a innovación, aunque tiene todavía muchísimas desigualdades. Bueno, parece que tengo un pequeño problema. Por el contrario, los países lectores, como del norte de Europa, tienen mayores índices de desarrollo humano, comparado en una imagen, un barrio de chabolas prácticamente de Guatemala, con los índices de violencia y de pobreza muy extrema. En otro extremo, en la margen izquierda, vemos una fotografía de un nido lector dentro de una biblioteca de Finlandia. No es por casualidad. Los países lectores tienen mayor índice educativo, mayor índice cultural y mayor índice de desarrollo humano, incluso de igualdad entre pobres y ricos. Lo dice, como comentaba antes, Humberto Maturana. La vida humana, él era biólogo, doctorado en Harvard e investigador del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La vida humana surge cuando surge el lenguaje. Es decir, cuando el lenguaje es capaz de conversar en un grupo y de emocionar en un contexto de convivencia compartida, amorosa y alegre, aparece la vida que podríamos llamar humana. No es el homínido, es el hombre sapiens. En unos niveles muy primitivos, pero ya hay una capacidad de transformación cultural que lo produce el lenguaje. Este hombre ha estudiado la capacidad de la biología y de la epigenética para transformarnos y mejorar como sociedad, como especie, desde la pura ciencia a la ética. ¿Es lo mismo leer en papel que en pantalla? Pues según los estudios que tenemos, los chicos que leen en papel se concentran mucho más, tienen más atención y, por tanto, una capacidad de aprendizaje mayor, porque para aprender, cuanta más atención pongamos en lo que hacemos, mejor se aprende. Fijaos bien, esta chica está leyendo y el cerebro, para leer, utiliza tanto su hemisferio derecho, más emocional, como el hemisferio lógico izquierdo, más racional, y mantiene la atención en el área frontal ejecutiva. Si en el acto de leer todos los circuitos del cerebro se implican, el resultado es mucho mayor para la plasticidad del cerebro. Fijaos bien que antes os planteaba si leer es una necesidad humana. Francisco Mora, catedrático de neurocirugía, insiste en que leer es una necesidad humana que dura toda la vida porque se ponen en juego diferentes áreas del cerebro. Y, como él ha dicho, se aprende lo que se ama con emoción, porque la transferencia emocional de lo que estás leyendo, leer con alegría, entrena atención y funciona muchísimo mejor todo el cerebro de una manera integrada. Lo cuenta en este libro que se llama Neuroeducación y Lectura. Esto se ha podido demostrar porque los estudios de magnetoelectroencefalografía, vaya palabrita, cuando se ponen unos electrodos sobre un niño que está leyendo o que está escuchando música, se está registrando en ese momento cómo funciona el cerebro y las distintas conexiones que hay entre las neuronas. Si se lee más, se entrena mejor el cerebro y se desarrolla por dentro lo que llamamos plasticidad neuronal. Pero hay más, hay investigaciones en las que se ha demostrado que en los primeros meses de nacimiento de un niño, de un bebé, si se le habla mucho, la sinapsis, que son esos saltos que se dan eléctricos entre dos terminales de una neurona, generan mielina. Cuanto más se le habla, más mielina para que se produzcan mejores sinapsis, mejores conexiones en el cerebro del niño. Por eso, el modelo que vamos a estudiar de aprendizaje con amor de la lectura comienza, para las madres que tengan niños muy pequeños, con el consejo de que hay que hablarle mucho a los bebés porque desarrolla esa mielina y desarrolla su mente. Fijaos,
bebé cómo ya está atendiendo a algún signo, alguna palabra de la madre. El modelo que vamos a ver, les propongo que se fijen en las pantallas de color salmón y que tienen ese icono del corazón, porque ahí están resumidos los consejos que voy a darles. Tenemos que sembrar la lectura con amor en el seno de la familia. Y está dirigido a madre y a padre, a docentes y a mediadores que lo enseñen a otras familias, porque algunas de las personas que me estarán escuchando ya no tienen bebés, pero pueden aconsejarlo a amigas, parientes que sí las tengan, ¿no? Vamos a ver 4 procesos. El proceso tiene 4 actitudes y 12 pasos. Actitud 1, 2, 3, 4 y 12 pasos que lo he marcado con esos pequeños signos de puntuación. Primera actitud. Para que nuestros niños lean, tenemos que proponernos el reto de ser su inspiración para leer. He utilizado este modelo de pareados, un poco de ripios, pero para que se haga más fácil recordarlo. Proponte el reto de ser su inspiración para leer. Con una pequeña advertencia, lee, que tus hijos te vean leer, pero nunca le reste atención a tus hijos por los libros si te la están demandando, ¿no? Porque he conocido muchos profesores de literatura que sus hijos no leían y no podía comprender por qué. Es por esto. Tenemos que amar los libros, tenemos que dar ejemplo, pero nunca restarle la atención necesaria ni el cariño que nos pidan en un momento dado los chicos que tengan un problema, ¿no? El modelo de amar la lectura comienza prácticamente en los brazos de madres y padres, como cuando se acuna y se tiene el libro como intermediador. Hay personajes infantiles que son muy fundamentales para que el niño pase de reconocer la realidad a conocer el concepto. Por eso son personajes de primera lectura, de primera infancia, que algunos van a encontrárselos en la televisión, como Pocoyo, pero también los libros, como Teo, El Pollito Pío, Las Tres Mellizas, que son cuentos de 0 a 3 años que le ayudan a conocer el mundo reconociendo lo dibujado. Y por tanto, abstraen el concepto de las palabras y de las cosas. Es muy importante esta fase. El segunda actitud es prepárate un plan sencillito, recopila poesías, cuentos y libritos. Es decir, para empezar tenemos que tener nuestra batería de recursos. Infórmate, busca, imprime en internet, toma prestado en biblioteca, pero prepárate un plan, porque a veces vas a necesitar tener el libro adecuado y que te funcione con los chicos. Uno de mis consejos fáciles para encontrar libros es la guía Kumon de bibliografía recomendada. Es una guía que se puede descargar en PDF o que podéis verlo en esta página de internet. Kumo es una empresa japonesa que se dio cuenta que los chicos que no comprendían los problemas matemáticos porque no leían en casa, pues no podían avanzar en matemáticas y decidió reforzar la lectura como regalo a sus alumnos. También podréis encontrar bibliotecas online como el Libro Total, que es una biblioteca donde hay muchos libros clásicos descatalogados que son fáciles de encontrar y paginar en esa biblioteca. Tercera actitud. Crea un tiempo especial para compartir cuentos, libros y cariño antes de dormir. El tiempo y el espacio es muy importante para que se dé esa generosidad de compartir. Si nosotros aprovechamos la hora del cuento, que está bastante generalizada, pero no en toda la familia, y le damos ese cariño a los niños antes de dormir, contándoles el cuento, relajándolos, ese entorno de lectura con cariño reproduce el modelo de Maturana de usar la palabra para inspirar y motivar a nuestros hijos. 2 cositas. Tenemos que crear un espacio y un tiempo de lectura en casa, no solo a la hora de dormir, sino esa pequeña biblioteca infantil que estará en la habitación de los niños y tener el momento de todas las noches de contar el cuento antes de dormir o incluso encontrar la hora de la tarde adecuada para la lectura. Tercera actitud. Para sembrar con amor la lectura, siente y proyecta tu propia ternura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que disfrutar con los libros infantiles como si fuéramos niños o niñas. Esa sensación tierna que te produce un buen libro,
compartido con tus hijos, un buen personaje, tú tienes que recrearla en ti para poder transmitirla, ¿no? Disfruta del cariño de emocionar con palabras a quien más amas. Eso es la clave. Esa magia de la palabra contada antes de dormir o por la tarde se transmite y se proyecta en los niños. Este es el momento más cotidiano, la hora mágica del cuento antes de dormir, pero podemos encontrar otros momentos. Si los niños se acostumbran a que a que le contemos un cuento o le leamos un librito antes de dormir, se produce una sensación muy curiosa. Desean leer antes incluso de aprender a hacerlo. Y eso es fundamental para cuando van a la escuela. Es decir, querer aprender es mantener la curiosidad natural por seguir aprendiendo, ¿no? Ahora vamos a hacer 12 pasos y repetimos algunos, pero es fundamental para que se quede fijado. Si quieres que tu bebé hable pronto y ducho, háblale mucho. Hablar y escuchar generan conexiones neuronales y vínculos afectivos. ¿Qué técnica o recursos podríamos usar? Pues la técnica del narrador cotidiano. Es una madre que va contando todo lo que hace al bebé. El bebé está en su cunita, en su capazo, despierto, se acaba de despertar y ella le va diciendo, pues ahora voy a prepararte el biberón, verás que bien, abro, caliento el agua, le pongo la leche. Es decir, es como si le contara al niño lo que hace pensando que el niño se entera, pero sí capta muchas cosas. Se entera más si hablamos con técnica de frases cortas y muy sencillas. La mamá limpia al bebé, ¿no? La mamá te da pan, ¿no? De alguna manera, esa estructura del habla se va quedando en los niños, ¿no? También podemos hacer la técnica de la frase ampliada y la técnica de los gestos para el bebé. ¿Qué es esa técnica de los gestos para el bebé? Bueno, pues hay teóricos que insisten en que el niño, si podemos comunicarnos con él antes de que aprenda a dominar el habla, porque comprenda ciertos gestos, el gesto de comer, el gesto de beber, el gesto de vamos a dormir, de se ha terminado, o más, esos pequeños gestos lo han catalogado algunos teóricos como una forma de comunicación con el bebé que amplía los recursos del habla, que no contradice la capacidad de aprender. Pero insisto, si le hablamos mucho a nuestro bebé, hablará mucho antes y comprenderá mejor. Paso número 2. Las palabras hacen lectores mañanas si les cantamos canciones inanas. De 0 a 2 años, la música, las palabras, acunándolos cuando se les va a dormir, producen un bienestar y una calma impresionante, favorecen el desarrollo y el apego, ¿no? Podemos usar nanas tradicionales o modernas, o canciones lentas o susurradas, ¿no? Incluso inventadas. Ese sería el paso número 2. Podemos encontrar este recurso en libros con CDs, las más bellas nanas del mundo, y pensad que en la teoría del amor, la teoría de la crianza con apego, es convencer al niño desde que nace de que está protegido y está querido y que va a tener la confianza que nosotros pongamos en él para crecer. En ese contexto, este recurso también es muy importante. Paso número 3. Juega con la curiosidad y su destreza, propone adivinanza y trabalengua. Las adivinanzas ayudan a desarrollar la conciencia fonológica, la conciencia del sonido de los fonemas, de las sílabas, y la destreza de pronunciar palabras trabadas, de decir retahílas o de adivinanzas. Hay muchas en internet, con trabalenguas. ¿Por qué? Porque a los chicos les gusta, a cierta edad, a los 3, a los 4 años, incluso a los 5, deducir significado y articular mejor cuando pretenden hacer un trabalenguas, ¿no? Después de esa fase podemos introducir la poesía para niños, la poesía infantil. La sensibilidad, el ritmo y la alegría se cultivan recitándoles poesía. A los chicos les encanta la poesía con rima, pero también puede funcionar sin ella y les ayuda a percibir significados inesperados.
símbolos y metáforas que no han oído antes. Si se leen con sentimiento, con el ritmo apropiado, le ayuda mucho mejor luego para tener una lectura expresiva. Todos sabéis que pertenecéis a una generación que se ha educado con las poesías de esta gran poeta. Gloria Fuertes. Pues aquí tenemos un ejemplo de poesía de Elvira Linda y un vídeo de YouTube que recita poesía de poetas españoles que les van a gustar a los niños, son poesías seleccionadas. Pero incluso para cierta edad, para 6, 7, 8 años, ya hay rap que les encanta, ¿no? Este pequeño pantalla que he puesto es un rap infantil, se llama Una meta que alcanzar y tiene una letra bastante positiva, ¿no? Bueno, el rap está de moda y los niños les va a atraer mucho, pero hay que saber entrar a las modas para saber salir también de ellas luego cuando tengan otra edad, ¿no? Paso número 5. Si su vocabulario quieres ampliar, usa libros ilustrados para conversar. La ilustración infantil en determinados libros y a determinadas edades cumple un papel extraordinario, ¿no? Hay libros ilustrados con pocas palabras o sin palabras, hay cómics, hay diccionarios ilustrados con revistas y con juegos, cómics o pop, ¿no? Y tienen un valor extraordinario en el desarrollo y en el amor por la lectura, ¿no? Porque introducen a los personajes de una manera mucho más visible, más comprensible para los niños, ¿no? Aquí tenemos a Matilda, que es un gran personaje femenino de Roald Dahl, ilustrado por Quentin Blake, o Wally, que es un personaje que nos ayudará a desarrollar la percepción en dibujos súper ilustrados con muchas personas en las láminas, y hay que ajustar y encontrar a Wally. Pero también podemos jugar con Wally reproduciéndolo en una cartulina, pegándolo después de haber hecho una fotocopia coloreada y esconderlo en casa, esconderlo bajo una almohada, esconderlo dentro de un armario, porque el niño de 3, 4 años va a aprender dónde está Wally, está dentro, está fuera, está arriba, está debajo de las cosas. Es decir, los personajes deben salir de los libros para jugar con los niños, ¿no? O Las aventuras de la mano negra es un libro que para leerlo tienes que observar dentro de unas láminas, ¿no? Y bueno, yo destacaría también la gran labor que están haciendo algunos ilustradores, como este libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que es ilustrado por Benjamín Lacombe, que es un extraordinario ilustrador de un nivel superior, ¿no? Pues ahí hay muchas palabras, ahí hay mucha sensibilidad detrás de esos dibujos y tenemos que transmitirla. Tenemos libros que cuentan o nos sirven para desarrollar la inteligencia emocional, como El monstruo de colores, Cómo ser un explorador del mundo, Ariol, o libros de creatividad como El punto, La idea más maravillosa o Elmer el elefante, ¿no? Damos cuenta que cuando nosotros intentamos que nuestros hijos, hijas, aprendan a leer, estamos dándole un potencial extraordinario. Yo suelo decir que es como darle un máster adelantado a nuestros hijos de poco costo comparado con el potencial de desarrollo que tienen. Paso número 6. Si quieres que tu hijo escuche muy atento, cuéntale muy bien un buen cuento. Esa es una de las claves. Todos los cuentos no son buenos, todos los cuentos no son iguales, pero si elegimos los buenos cuentos y los contamos bien, el niño mantiene la atención sostenida, mejora su escucha activa y desarrolla su imaginación. Pero para hacer esto no podemos hacerlo de cualquier manera, ¿no? Tenemos que aprender un poquito las técnicas de los cuentacuentos. Cuando vamos a las bibliotecas y los vemos, cuando utilizan como esas láminas japonesas, el Ikebai, pues, o cuando utilizamos cuentos incluso para comer mejor en casa, está trabajando el potencial mágico que tienen las historias y el atractivo que tienen para los niños. Pero es más, hay autoras como
como Lisa Lipkin, que nos propone en el libro Aprender a educar con cuentos, que utilicemos los cuentos para todas las cosas que nos ocurran en el día a día, ¿no? Imagínate que vamos a comer guisantes con berenjena y el niño no le gusta, ¿no? Pues podemos crear un cuento en ese momento. Oh, era una vez un guisante rebelde que huía de una berenjena que la quería devorar. Pero ¿qué pasó después? Entonces, el introducir los cuentos en el día a día cotidiano nos pueden servir para darle un potencial de valores, ¿no? Paso número 7. Cuando hemos aprendido a contar bien el cuento, tenemos que ir introduciendo libros leídos en voz alta y compartidos. El niño apenas se dará cuenta de si nosotros le hemos leído un cuento que sabemos de memoria o un libro que tenemos de ayuda, porque la técnica debe ser la misma, una lectura expresiva de la madre o del padre y un entusiasmo por la historia que se va contando. En este libro que vemos ahí, de las lecturas divertidas, proponen 10 estrategias muy interesantes para no solo leerle un cuento, no solo leerle un libro, sino intentar utilizar algunas estrategias, como preguntarle, adivina qué sigue a continuación. Eso despierta el interés del niño, ¿no? ¿O qué significa esta palabra? No lo sé. ¿En qué se diferencia este personaje de este otro? Cuéntame con tus propias palabras lo que has entendido. Pero todo esto jugando, ¿no? Tratando de sacarle partido a las cosas que vamos haciendo, ¿no? ¿Y qué harías tú si fueras el personaje? Invitarle siempre a echar a su imaginación, invitarle siempre a sacarle partido a cada historia, a cada punto. Yo recuerdo haber leído Las aventuras de Pinocho en versión original, que no es fácil, para niños mezclados en un aula de 4 a 15 años. Tenía que ser muy expresivo, tenía que ser muy teatral, pero los chavales, desde los pequeños a los grandes, seguían muy bien la historia, ¿no? Pues hay libros que a veces no tienen el nivel adecuado a la edad de nuestros hijos, pero nosotros podemos introducirlos, ¿no? La historia interminable, leyéndoselo en voz compartida, en voz alta, ¿no? El Mago de Oz, Harry Potter, Ana de las Tejas Verdes, otra magnífica portada e ilustración de la Comba. Y hay una historia de Gianni Rodari, Cuentos por teléfono, que es deliciosa porque es un padre viajante que para contarle a su hija todos los días un cuento tenía que dictárselo por teléfono desde la ciudad desde la que se encontraba. Esos cuentos están recogidos en ese libro. Hay algo también clave. Los héroes infantiles y las heroínas infantiles transmiten valores que nuestros hijos necesitan para crecer. Bueno, aquí tenéis una serie de personajes femeninos como Celia, de Elena Fortún, Ana de las Tejas Verdes, Irene la Valiente, Mafalda, o la evolución de Calpurnia Tate, o Pipi, Calzas Largas, ¿no? Son personajes femeninos de una personalidad extraordinaria que ayudan a nuestros hijos y sobre todo a nuestras hijas a ver el mundo con más capacidad de resistencia ante la frustración, que es algo común a casi todas las historias, porque los cuentos casi siempre se han contado por personas mayores a niños para ayudarles a superar pruebas, a superar frustraciones, ¿no? Incluso, bueno, aquí tenéis una colección preciosa de Del Vives de historias de mujeres ilustradas y contadas por Ircier Miranda, esa actriz que aparece casi todas las tardes en la 3 en una de las telenovelas más vistas del país, ¿no? Amar es para siempre. Pero quedaros con esta idea. Es la identificación con el héroe o con la heroína es una de las claves que ayuda a hacer que los relatos tengan mucho valor. Paso número 8. Despierta el deseo de aprender a leer, incluso con letras para comer. Oh, ¿cómo puede ser? Bueno, esto sería para niños de 2, 3 años, ¿no? Pero también se puede usar de 3 a 8 según lo que queramos, ¿no? Existen una tradición judía en la que se les enseñaba a leer letras del Talmud con huevos duros o con pasteles, ¿no? Esta tradición
se ha podido de alguna manera reproducir este tipo de bandejas que son de silicona. Se pueden hacer galletas para que los niños merienden y coman las letras de su nombre, ¿no? Bueno, parece una cosa curiosa, pero si ellos forman la pasta para hacer la letra y la ponen al horno o contigo, se da esa magia de aprender con letras. Yo le reproducía las letras a mis hijos con manzana, ¿no? No era fácil para que no se quebrara la letra, ¿no? Y a veces podemos pedirle a los niños que nos ayuden a cocinar leyendo la receta del libro, ¿no? 10 recetas sanas para el libro, o a montar un mueble de IKEA leyendo el prospecto, ¿no? Es decir, la lectura también puede ser y debe ser funcional, nos debe servir para todo, ¿no? Paso número 9. Esto es clave, entrénalo para comprender lo que lee más allá de deletrear lo que ve. Parte de los errores de los métodos de lectura se han producido porque se fijaban más en la mecánica que en el significado del mensaje escrito. Nosotros tenemos que invertir, tenemos que intentar que el niño quiera saber lo que pone antes de descifrar la mecánica de las letras y de las sílabas. Y para eso hay un método famoso que se llama el método Ipler, ¿eh? Que consiste en que antes de leer un libro, aquí vemos una ilustración en la que parece que un chico está perdido en el lío de lo que va a leer, antes de leer cualquier libro vamos a inspeccionar un poco de qué va, de qué puede ir y preguntarnos, la P, preguntar y predecir. Este libro parece que me va a explicar el universo, este libro me va a contar una historia. Leerlo después, expresar lo que has leído para ver que has comprendido lo que leías y revisarlo de nuevo, ¿eh? El método Ipler nos ayuda a que mejore la comprensión de los niños. Si no hay comprensión, no hay una lectura eficaz. Y si no hay una lectura eficaz, los niños no pueden entender los libros de texto. Paso número 10. Con creatividad y soltura, haz que disfrute, ilustre y edite su escritura. ¿Qué significa esto? Que podemos enseñarle a los niños, incluso hacerles ver que se puede escribir aún incluso antes de saber leer. Si tú a un niño le dices, en esta lámina he escrito tu nombre, él va a intentar comprender cuál es la grafía de su nombre. Pero si le dices, cuéntame qué te pasó ayer, y te dice, fui con papá a pescar al río, y tú lo escribes y él lo dibuja, él ya sabe que hay un código escrito que tiene que transcribirse a lectura, ¿no? Pero no solo eso, podemos enseñarle a nuestros niños a crear historias, a inventarlas, ¿eh? Y ahora veremos con qué técnicas, ¿no? Pero esa le da una fuerza tremenda para valorar las palabras y amar la lectura, ¿no? Veremos las técnicas de Rodari. Gianni Rodari es ese señor que fue maestro y escritor italiano que amaba a los niños, que les contaba historia y que hizo un famoso libro, Gramática de la Fantasía, que ha enseñado a muchísimos maestros trucos o técnicas para inventar historias con imaginación y con creatividad. Bueno, pues podemos conocer esas técnicas porque hoy están accesibles en Internet, podemos comprar ese libro porque se sigue reeditando, pero pensad que vuestros hijos, aparte de leer, le va a encantar algún día escribir un cuentecito para los abuelos y dibujarlo. Aunque si son muy pequeños le ayudáis vosotros, si son medianos lo harán ellos, si son mayores lo pueden incluso pasar por el ordenador, pero escribir, imaginar es el camino inverso de la lectura y funciona muy bien, funciona como un refuerzo fundamental. Paso número 11. Con los libros se descubre ciencia y razón y se siembra cultura en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros no solo son libros imaginarios, sino que hay libros de ciencia, que hay libros que le enseñan a los niños cómo es el mundo en una colmena de hormigas, que le enseñan cómo puede ser la fase de la luna, es decir, la mecánica para construir un Lego, es decir, de alguna manera no solo sirven para evadirnos los libros, sirven para construir conocimiento.
¿Cómo podemos fomentar que los niños deseen tener una pequeña biblioteca en su propia habitación con libros eh, de distintos ámbitos? Por un lado, si los llevamos a actividades culturales, acabarán creando cultura, ¿no? Hoy hay una generación de jóvenes con muchísimo talento que no solo se han formado como músicos, algo que es mucho más difícil que aprender a leer y escribir, es dominar el código de las partituras de la música e interpretarla. Y su cerebro le ha permitido ese desarrollo, pero también a ser constructores de estudios de grabación, a pasar su intuición musical y su deseo a la creación musical, ¿no? Recordad por qué es fundamental que se lea en esta era de la era digital, en este momento. Porque la lectura desarrolla la imaginación. Eso es demostrable. Un niño que lee tiene muchísima más capacidad de imaginar y reconstruir los libros y las historias que ha leído. Y la imaginación es la base de la creatividad. Pero la sociedad de hoy necesita más que nunca personas creativas. Creativas en el campo expresivo, digamos, literario, musical, escrito, pintura, artístico en general, ¿no? Pero también creatividad tecnológica para la innovación, para emprender su propia empresa, para crear un programa de ordenador, para ser una persona con una inteligencia integradora de conocimientos, que son las que piden las empresas, ¿eh? Sin embargo, cuando dejamos que la, el, el vendaval de la desatención que nos está azotando a los adultos, pero también a los pequeños, ¿no? Cuando hacemos que nuestra atención esté dispersa en 50.000 cosas, estamos favoreciendo lo que llaman algunos psicólogos el síndrome del pensamiento acelerado. ¿En qué consiste? Es decir, el cerebro necesita cambiar continuamente su foco de atención y eso impide que las clases, que atiendan a las clases, ¿no? Y todo eso también destruye neuronas, el estrés, no desayunar, la hipertensión, no dormir bien. Hay muchos niños que se acuestan con el móvil hasta últimas horas, alto consumo de azúcar y grasa, fumar, que no es el caso de los niños normalmente, pero esa sobrecarga de actividades o de trabajo están destruyendo neuronas. Nosotros queremos lo contrario, queremos generar neuronas y queremos generar atención plena. Frente a los ladrones de atención, de tiempo, que están en Internet, en las redes sociales, que no digo que sean malas, es malo su uso inadecuado, su uso excesivo. Veis esta familia, cada uno con su dispositivo, están como si no existieran como grupo, ¿no? Frente a eso necesitamos atención, cariño, porque los profesores lo están pasando muy mal, ya que el cerebro de los chavales está entre los videojuegos y los dispositivos y los teléfonos, está en ese síndrome de pensamiento acelerado que produce disrupción en clase. Los videojuegos, claro que los videojuegos son interesantes, pero ¿qué videojuegos? Eso lo viste ahí el otro día en la charla de Juanjo Fernández, fantástica charla. ¿Qué es lo que tiene de valor el videojuego? Pues que el personaje eres tú, lo llevas tú con el mando. Y ese era el mismo mecanismo de identificación con el héroe que veíamos. Pero si ese personaje hace atrocidades, dispara, participa en guerra, banaliza la violencia, estamos generando en el chico una falta de compasión, una falta de empatía, ¿no? Tenemos que ver qué videojuegos son positivos y cuáles serían inadecuados, ¿no? Pero no por ello podemos despreciarlos a todos los videojuegos. Conozcamos las normas TEGI y juguemos con los niños, con nuestros hijos, para que nos vean también implicados. Paso número 12 y último. Tenemos que revitalizar el papel de asistir a la biblioteca. Activa las bibliotecas y la educación para hacer un mundo mejor. No podemos estar sometidos a un mundo que lee poco y piensa poco. Un mundo sometido a presiones no solo sanitarias, sino de conflictos, de violencia cotidiana latente, donde se dialoga poco.
Necesitamos reactivar el papel de los libros, de las bibliotecas, de las librerías y apoyar a los tutores y a los colegios. Es muy importante, porque el mundo que estamos haciendo para nuestros hijos no va a ser tan fácil quizás como el nuestro. Por eso saquemos el carnet de la biblioteca infantil a nuestros hijos, vayamos una vez en semana a la biblioteca o a visitar librerías, promover si tenemos club de lectura, niños que lean como ellos y comenten y compartan libros, vayamos a actividades culturales, al teatro y no olvidéis, bibliotecas y escuelas prolectoras deben ir juntas. Si el niño ve que no se lee fuera de la escuela, no le gustará que le obliguen a leer. La lectura no debe ser una obligación, sino un placer. Tenemos que crear entornos. Y fijaos bien, este señor mayor que hay aquí se llama Tony Wagner, ha escrito un libro fantástico que se llama Creando Innovadores, y en él nos presenta a Kirk Fields, que es este joven que vemos detrás del libro, que curiosamente fue el artífice, fue el director del proyecto del iPhone, del primer teléfono con pantallas digital, sin teclado, y que ha sido el principio de la revolución de las tablets y de lo que conocemos hoy como la telefonía inteligente, los smartphones. Este chico era un niño con unos padres cariñosos que le daban confianza, márgenes para jugar, pero también le decían, tienes una hora por la tarde después de jugar para leer. Lee lo que quieras, pero lee. Este chico coordinó a más de 100 empresas para hacer el primer iPhone. Se lo encargó Apple, pero el director del proyecto, el que fue capaz de conjugar el talento de los diseñadores, de los informáticos, de los fabricantes de la carcasa de cristal, de los de metal, el que tuvo la inteligencia social, la creatividad y el talento para comprender un poco todas las ramas que él había estudiado, fue él. Fue un niño curioso, un niño lector, un niño querido. Por eso Tony Wagner insiste mucho en su libro de Creando Innovadores que la mayoría de los innovadores del futuro, y necesitamos una sociedad innovadora, son lectores, son niños que han sido lectores. ¿Qué os propongo para cerrar un poco la sesión antes de las preguntas? Que para que abramos un hueco de la lectura en nuestro hogar, pensemos la posibilidad de impartir un módulo de 4 horas flexible más una añadida según la edad de los chicos, que de 4 a 5 de la tarde es la hora de los deberes. Los chavales tienen que tener su primera respuesta a las obligaciones que traigan del colegio. No deben ser muchos, pero tienen que responderse a ellos. Cuando terminen los deberes podemos darle una hora de lectura libre, de buscar el libro que más les guste, de tal, merendar y luego tener una hora de juegos. Los juegos pueden ser tradicionales en la calle con los amigos, si estamos en un ambiente donde se pueda jugar en la calle, pueden ser de jugar con legos, con construcciones, o pueden ser incluso videojuegos educativos. Y de 7 a 8 de la tarde es la hora del hogar, de compartir con la madre y el padre tareas y cosas y anécdotas del día, ¿no? Pero siempre hay alguna tarea donde podemos implicar a los niños. Por la noche sería la hora del cuento. Si ya tienen una cierta edad, ellos leerán solos un poquito antes de dormir, ¿no? ¿Qué ocurre con estas horas? Pues que lo importante es que si la primera no se hace bien, se le resta a la segunda. Si la segunda, si se le ha restado a la segunda, se le resta a la tercera, y la tercera se le puede restar a la cuarta. Pero tienen un cierto encaje de dejar un espacio y un tiempo para leer, aparte del tiempo del sueño, es más para pequeños. Hay muchísimos juegos que podemos hacer para que nuestros niños sientan que la lectura es mucho más que simplemente pasar páginas. Podemos crear un cuaderno de notas. Si nuestro hijo se llama Mateo, podemos crear el cuaderno de notas Matt Investigador. Si se llama Katy, Katy Investigadora. Pero es un cuaderno donde él va a anotar ciertas cosas que le interesa saber y que tú le puedes ayudar a buscar el libro o a buscar en internet lo que él quiera. Pero es el libro de su curiosidad, es un cuaderno de notas de campo de aprendizaje.
También podemos jugar con los pequeños de 3-4 años a la idea que he dado antes, ¿dónde está Wally? Pero ¿dónde está Wally? Puede ser dónde está Pipi Calzar Larga. Es decir, si nosotros tenemos los personajes dibujados y los vamos jugando a esconderlos por la técnica de frío, frío, caliente, caliente, el niño disfruta jugando a encontrar y va utilizando vocabulario y conceptos básicos importantes. La búsqueda del tesoro. Hay a cierta edad en que a los chicos les encanta inventar códigos secretos. Si nosotros hacemos un código secreto con las 3 iniciales del título de un libro y le añadimos las iniciales del autor, un número de página, un número de línea y un número de palabra, podemos construir un mensaje secreto para ir a un tesoro que puede ser un juguete deseado, un regalo, una historia, un balón. Es decir, tenemos que tener creatividad para introducir más allá de la lectura, la paralectura, ¿no? Dime dónde sucede, que sería un juego para ampliar el conocimiento de algunas historias. Si estamos estudiando, o el niño de 10 años está leyendo a Tom Sawyer, ¿dónde sucede? ¿Era en el Mississippi? ¿En qué zona? ¿Qué ciudades? Es decir, buscar referencias a través de Internet que le amplíen las potencialidades. También se puede jugar a qué libro soy, que sería como jugar a las películas, ¿no? En familia, cuando estamos reunidos, uno representa un libro por el personaje, sería muy fácil decir un libro que se estira la nariz, ¿no? Gestualmente sabríamos que era Pinocho. Podemos hacer un teatro sobre el libro que más le guste a la niña o al niño, en la que se reparten los papeles. Podemos escribir un guión original para hacer una pequeña película con el móvil y podemos escribir cartas sorpresa a los abuelos, a la profe, a los amigos. Es decir, los libros pueden dar mucho más juego. No sabemos el futuro, pero sí sabemos que el futuro será mejor con lectura. Si la lectura ha sido la gran generadora de humanidad a través del lenguaje, porque se aceleró a partir de la escritura, el futuro será mejor también si no nos dejamos avasallar por la inteligencia artificial y mantenemos las humanidades, mantenemos el deseo de leer, la ternura que transmiten las palabras y la experiencia. Bueno, he dejado de compartir pantalla y me gustaría que Gada me ayude a ver algunas palabras. Siento si he tenido que ir demasiado deprisa, era mucha información, pero recuerdo que se grabará y que las pantallas rosas daban los 12 pasos clave. Hemos podido hacer una gran reflexión, ¿no?, sobre la importancia de fomentar desde una edad temprana el gusto y el hábito por la lectura, ofreciéndonos a su vez las herramientas necesarias para poder llevar a cabo con nuestros hijos e hijas en la era digital, ¿no?, en la que nos encontramos. Paso a darte las gracias porque hemos recibido muchas muestras de agradecimiento a través del chat por este ratito de reflexión y recursos prácticos. Gracias, Pedro, y buenas tardes. Te esperamos en launiversidaddepadres.es y en todas nuestras redes sociales.